Buenas noches, mi nombre es Lila Gaspar y soy estudiante del quinto año de Derecho en la Universidad Fermentoro en la modalidad SAIA A. Y en esta oportunidad, cumpliendo con la actividad de la asignatura de Introducción a la Criminalística, estaré hablando sobre el tema 11, 12 y 13. Las manchas como evidencia. Bueno, en toda perturbación que modifique el color de una superficie o deposita otra sustancia sobre ella, eso se llama las manchas como evidencia. En este caso, de las fluidicidades como la sangre, técnicamente es una mancha, solo se produce sobre la superficie absorbente, aceptándose el término de costra. ¿Cómo se clasifican las manchas? Están clasificadas en orgánicas y las manchas de origen orgánico. Las manchas orgánicas son aquellas producidas por sustancias que provienen del organismo humano o por cualquier ser viviente. Las manchas fundamentalmente orgánicas deberán buscarse en el área asociada cercanas a escenarios del crimen. Y las manchas de origen inorgánico son aquellas producidas por sustancias extrañas al organismo humano o a algún ser viviente. Las más comunes de origen inorgánico son el permanganato de potasio en la solución manchas de color morado. Tipología. La forma de tonalidad de las manchas de sangre depende del soporte. De acuerdo con la forma se puede distinguir clasificación del símbolo. Se identifican también las manchas de proyección, tienen de forma de gotas o salpicaduras. Manchas de escurrimiento tienen forma de rugueros o charcos, se presentan generalmente en el lugar donde el cuerpo ha producido mayor cantidad de volumen sanguíneo. Y las manchas de contacto son huellas de dedos, manos, pies, glúteos, rodillas u otras zonas corporales que previamente están manchadas con sangre. Y manchas de escurrimiento tienen forma de rugueros o charcos, se presentan generalmente en el lugar donde el cuerpo ha producido mayor cantidad de volumen sanguíneo. Y manchas de impregnación cuando impregnan en diferentes tipos de telas, elementos, colchones, en alguna superficie, puede decirlo también como ropas. Y manchas de limpieza, generalmente verificándose en trozos de tela o paño que el autor del delito la haya usado para limpiar la escena del crimen. Los patrones de sangre. Determinación de trayectoria. Estas son posibles mediante el estudio morfológico de las manchas de proyección. Estas se pueden dividir en las que serían gotas propiamente dichas y dinámicas, es decir, cuando el cuerpo está en movimiento, que recibe el nombre de salpicaduras, estas han caído en forma perpendicular, es decir, en gotas. Esto puede decirse en una altura de 15 centímetros. Tendrán forma redonda en los bordes netos a medida que la altura va aumentando. El tema 12, el microanálisis de las evidencias. En la actualidad, los laboratorios de microanálisis funcionan como un equipo multidisciplinario a fin de poder cumplir con los diferentes pedimentos parciales que solicite el Ministerio Público con el objeto de asegurar la identificación de los presuntos autores de los hechos delictivos. En la actualidad, los laboratorios de microanálisis funcionan como un equipo multidisciplinario a fin de poder cumplir los diferentes procedimientos parciales que solicite el Ministerio Público con el objeto de asegurar la identificación de los presuntos autores de un hecho delictivo. En ese sentido, una vez colectados los indicios y evidencia en el sentido de suceso o escenas del crimen, son llevados al laboratorio de microanálisis criminalístico a través de técnicas pertinentes para su resguardo y prevención, siendo este uno de los pasos más importantes que constituye la forma de trabajo de modo que se tiene. Definición del microanálisis. Es el análisis que se realiza a las pequeñas muestras, cualquiera sea su origen, a través de puestas de práctica de métodos científicos, es decir, uso de sustancias reactivos y equipos científicos para determinar el hecho. Ciencia de microanálisis. Es una ciencia más importante, es la química, debido a la evolución que ha tenido en los últimos años, por cuanto ha presentado una relación con otras ciencias también básicas como medicina, biológica, física, formando nuevas especialidades como química médica, química biológica, entre otros, de gran utilidad en todos los campos científicos. Objeto del microanálisis. Su objeto está sujeto al sometimiento de las evidencias de proceso científico, es decir, usar ciencias como la química, la biológica, la física, para identificar muestras colectadas y determinar su asociación con el hecho presuntamente delictuoso, y allí donde cobra importancia el microanálisis en la criminalística. Importancia de la criminalística. La criminalística es la evidencia, juega un rol muy importante en el desarrollo de la investigación criminal, entendiéndose por esta como los pasos realizados en la investigación para lograr la identificación de los presuntos autores de un hecho delictivo.
Áreas de desempeño técnico, científico, áreas físicas, biológicas y químicas. La división de la criminalística es recibir y efectuar la búsqueda de las evidencias físicas de interés criminalístico, aplicando métodos y técnicas científicas para la obtención de elementos de convicción que coayuden al esclarecimiento del hecho. ¿Cuáles son las funciones? Es colectar evidencias físicas de interés criminalístico, recibir evidencias físicas, practicar análisis de evidencias, elaborar informes parciales, cumplir con el ordenamiento legal vigente y cadena de custodia. ¿Y cuál es el objeto? El objeto es realizar reconocimiento e identificación de seres vivos, muertos, recepción, colección y procesamiento de evidencias físicas de interés criminalístico aplicando métodos y técnicas científicas en el ámbito legal. ¿Cuáles son las funciones? Es realizar el levantamiento del cadáver, colectar y recibir evidencias físicas, practicar análisis mediante métodos y técnicas científicas en el ámbito médico-legal y determinar identificación de seres vivos o muertos, actuar en los diferentes tipos de humanaciones, elaborar informes parciales y análisis practicando a las evidencias físicas y cumplir con el ordenamiento legal vigente y cadena de custodia. ¿Cuáles son las áreas de competencia? Esta está conformada por diversos profesionales de la ciencia forense, entre los que se mencionan el médico forense, el médico antropomatólogo forense, antropomólogo forense, odontólogo forense, todos esos médicos profesionales que coayudan al esclarecimiento del hecho. ¿Cuáles son las funciones de ellos? Es brindar asesoría a la Fiscalía del Ministerio Público en cuanto a los términos, conceptos, solicitudes de peritaje, asesorar al fiscal del Ministerio Público, coordinar ante instituciones públicas o privadas y las prácticas de diligencias requeridas, brindar asesoría al fiscal del Ministerio Público en cuanto a los términos, conceptos, solicitudes de peritaje y diligencias, y asesorar al fiscal del Ministerio Público durante la práctica de diligencias, coordinar a las instituciones públicas y privadas a la práctica de diligencias requeridas por los fiscales del juicio y participar como consultores técnicos a solicitudes del fiscal del Ministerio Público. Todos estos puntos son muy resaltantes e importantes para la determinación de un hecho, ya que estos médicos profesionales ayudan a la justicia a mirar y a determinar quién fue el culpable. Personales, ¿cuáles son los personales expertos? Estas unidades cuentan con un grupo multidisciplinario de expertos en criminalística y ciencias forenses, entre los que se pueden mencionar magísteres, licenciados técnicos superiores TCU en criminalística, licenciados TCU en ciencias policiales, profesionales del derecho, licenciados y artes militares, contaduría, administración, recursos materiales, financieros, bioanálisis, químico, ingenieros y los que están especializados en la balística, explosivos, ciencias forenses, medicina legal. Todos esos profesionales, los personales expertos. El tema 13 es cuáles son las experticias de la criminalística. ¿Cuál es la definición? Son un conjunto de procedimientos que permiten obtener información de interés criminalístico a través de análisis de evidencia física con la finalidad de aportar a la investigación los datos necesarios para el esclarecimiento del hecho delictivo. ¿Cuáles son las técnicas de estudio y análisis de la criminalística del campo y sus métodos? Cuando se inicia una realización de investigación en un escenario del crimen, se debe sistematizar conocimientos científicos con objeto de aplicarlo en la localización, identificación y el registro de todas las evidencias físicas que se utilicen y se producen en la comisión del hecho, para tal objeto y para evitar errores de lo que se recomienda. Estos ayudan a la protección del lugar, observación del lugar, fijación del lugar y colección de indicios. Suministro de indicios de laboratorio. Con esta metodología de investigación se resuelve la problemática existente para la realización de una expedición pericial, ministerial o policial en forma completa y fehaciente del lugar del hecho. Y el método inductivo consta de 3 pasos fundamentales, que son observación, hipótesis y experimentación. Con el método inductivo que nace el científico. El método deductivo señala el camino para conocer de varios principios universales una verdad particular con el objeto de verificar si en las leyes o principios establecidos inductivamente se enmarca o se tipifican en los fenómenos.
y técnicas de investigación en criminalística de laboratorio. Los trabajos científicos en la criminalística o en el laboratorio se realizan con el método general de las ciencias naturales, conocido como el método inductivo, como sus 3 pasos fundamentales, que es lo que mencioné anteriormente, que es la observación, la hipótesis y la experimentación. Este método es un método de laboratorio que se conoce como el de comprobación de experimentación y con el que se van a efectuar las tareas científicas. El equipo tecnológico para la investigación criminal, este es el cuerpo policial para lograr sus fines, que en sus principios son el reconocimiento, identificación, individualización y evaluación de las evidencias físicas, como estos equipos son microscopio, electrónico barrido, el electrónico de transmisión, el óptico, polígrafo, cromatógrafo, análisis de traza de disparo, es decir, entre otros equipos que se utilizan para la realización de la búsqueda de la verdad. Por el momento esto es todo, muchas gracias.